¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, sí la escuchamos. Ah, sí la escucho. Ok, vamos a continuar. Ya les estoy compartiendo mi pantalla. El siguiente tema es
triángulo semejante. Y bueno, aquí les escribí la definición. Dos triángulos son semejantes si sus lados correspondientes son proporcionales. ¿Qué me refiero con que son proporcionales? Entonces, vamos a denotar a cada vértice con una letra mayúscula, ¿vale? Bueno, en este caso con mayúscula, en este caso con minúscula. Y aquí lo estoy denotando con A', P', C'. ¿Okay? Esos van a ser los nombres de los vértices. Y en el caso de la medida de un lado, por ejemplo, la medida del lado que conecta el vértice A con el vértice C, esta medida la voy a denotar así. Entonces, con esto voy a decir que dos triángulos son semejantes y cuando yo haga la división de estas medidas me den números iguales. En este caso, ¿cuánto mide el lado AC? 2 Este centímetros. mide 2, ¿verdad? El lado AC del triángulo verde mide 4. Entonces, 2 entre 4 me da un medio, ¿verdad? Ahora considero la medida del lado AB. Esta mide 5. Del lado AB del triángulo verde mide 10. Si yo divido 5 entre 10, eso también me da un medio. Y finalmente, si yo divido el lado BC, que en este caso mide 7, entre el lado BC del triángulo verde, que mide 14, también me va a dar un medio. Entonces, eso significa que el triángulo rojo es semejante, se denota así, el triángulo verde. Este simbolito de acá significa semejante. Le ponemos como un igual y una línea curviadita. Eso significa semejante. Entonces, pudiera pasar que cuando yo haga las divisiones y cambie de nombre los vértices del triángulo, este no sea semejante con uno de los lados, pero al rotar el triángulo, sí resulte ser semejante. Entonces, esta es la definición, pero hay unos criterios que me ayudan a determinar de una forma más sencilla cuando dos triángulos son semejantes. ¿Vale? Vamos a ver 3 ejemplos. 3 criterios. El primer criterio se llama lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Este me dice que dos triángulos van a ser semejantes si sus lados son iguales.
¿Sale? Entonces, en este caso, este de aquí mide 5 unidades, este de aquí también, este de acá mide 2 unidades, este de aquí también, y el otro lado mide 3 unidades, este también. Entonces, usando este criterio, puedo concluir que estos dos triángulos son semejantes. ¿Sí? Este es el primer criterio. El siguiente criterio se llama lado, ángulo, lado. En este caso, la propiedad que vamos a ocupar es que el primer lado mide lo mismo, este lado, 8 centímetros cada uno. Después, el ángulo que sigue mide lo mismo, ángulo, y el siguiente lado, 10 centímetros. Y 10 centímetros mide lo mismo. ¿Vale? Cuando tengamos esta situación, estos dos triángulos también van a ser semejantes. Y el último criterio se llama ángulo, ángulo. Entonces, si yo tengo dos triángulos que coinciden en dos de sus medidas, puedo decir que estos triángulos son semejantes. ¿Vale? En este caso, este de aquí mide 20, este también, y este mide 60, este también. Así que estos dos también podemos decir que son semejantes. ¿Alguien me puede decir cuánto mide este ángulo de acá? 90 grados. No, no, 90. Sí, 90. A ver, aquí lo que debemos de ocupar y recordar que la suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Es decir, cuando yo sume
las tres medidas de los ángulos del triángulo me tiene que dar 180. ¿Sale? Entonces, si tengo 60 y tengo 20, ¿cuánto debe medir el otro ángulo para que los tres ángulos, cuando yo los sume, me dé 180? Bien. Bien, ¿verdad? Entonces, esta medida de acá es 100. Y lo mismo pasa aquí. ¿Sí? Entonces, tal vez este criterio de acá lo podríamos llamar ángulo, ángulo, ángulo. Pero en realidad no es necesario comprobar la otra medida, porque si ya conocemos las dos y coinciden, la tercera tiene que coincidir. ¿Vale? Buenos días. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Está todo claro? No se escucha. Ahí está. ¿Me escuchan? ¿Alguien me escucha? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ahora ya no. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ya. ¿Quedó claro? ¿Quedó clara esta caracterización? Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ya. Ahora no. No estoy hablando. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ya. Yo la escucho. ¿Así se escucha mejor? ¿Escucha mejor? ¿Escucha mejor? La verdad. Ya se oye. Escucho un eco, así que Es que escucha se mejor. corta. ¿Así? ¿Me escuchan? Ahí sí las escucho. Voy a comprar Ahí una sí. cuatrimoto. A ver si ya. ¿Sí? Ok. ¿Me entendieron esta parte sobre los triángulos semejantes? ¿Les quedó claro o repetimos? Buenos días. No, apenas me permitió ingresar, no podía. Ok, vamos a repasar entonces, ¿sale? Lo de los triángulos semejantes. Ok, Entonces, bueno, la definición de triángulos semejantes, vamos a decir que dos triángulos son semejantes si sus lados correspondientes son proporcionales. ¿A qué me refiero con esto? Es que cuando yo divida la medida de uno de sus lados entre otro, va a ser igual a dividir los otros lados entre el otro. ¿Sale?
Aquí estaba diciendo que si, por ejemplo, yo denoto a los vértices de un triángulo, que en este caso es el triángulo rojo, los denoto con A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula, y al triángulo verde denoto con A minúscula, B minúscula y C minúscula, y denoto la medida de los lados poniendo una rayita arriba de las letras, entonces van a ser correspondientes, van a ser semejantes. Sí, cuando yo haga las divisiones que estoy denotando aquí, me dan lo mismo. Es decir, la medida del lado AC, que en este caso es 2 centímetros, lo divido entre la medida del triángulo AC verde, que es 4, 2 entre 4, me da un medio. Y eso debe ser igual a, si yo divido la medida del lado AB, que en este caso es 5, entre el lado AB del triángulo verde, que es 10, 5 entre 10, me da también un medio. Entonces aquí se da la igualdad. Y también se da que la medida del lado BC, que en este caso es 7, del lado BC del triángulo verde, que en este caso es 14, 7 entre 14 me da un medio. Entonces aquí también se da la igualdad. En este caso, el triángulo rojo con el triángulo verde, puedo decir que son semejantes, ¿vale? Se deben dar estas tres igualdades. Esta propiedad es un poco complicada de comprobar, así que para eso existen tres criterios, que son los que vimos, ¿sale? Lado, lado, lado. Dos triángulos, voy a decir que son semejantes si puedo comprobar que la medida de sus lados es igual. En este caso, mide 2, también mide 2. Mide 5, también tengo un lado en el otro triángulo que mide 5. Y el otro lado mide 3. Entonces, se da el criterio lado, lado, lado. Así que estos dos triángulos son semejantes. Esa fue la demostración de arriba, ¿no? Del verde con el rojo, ¿verdad? De lado a ¿Ah? lado, lado a lado a lado, ¿verdad? Aquí en este de arriba podríamos ocupar el criterio de lado, lado, lado. ¿Sale? Otro criterio es el de lado, ángulo, lado. Aquí verificamos que un lado es igual, que es 8. El otro ángulo es igual, que es 20 grados, ángulo. Y el otro lado, que lo estoy denotando con color rojo, mide 10. Así que aquí, en este ejemplo, se da el criterio lado, ángulo, lado. Y por lo tanto, puedo decir que son semejantes. Y el tercer criterio era ángulo, ángulo. ¿Vale? Aquí les decía que basta con verificar que dos ángulos coincidan. En este caso tengo un ángulo con medida 20 grados, y mi otro ángulo, que lo estoy notando de color rojo, mide 60, el otro también. Entonces, con esto ya puedo concluir que estos dos triángulos son semejantes. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, sí, pero claro. La última pregunta que les hice fue si sabían cuánto medía el ángulo que faltaba.
que es este que marqué de color como azul. Y les decía que para saber cuánto mide, había que recordar esto de acá, que la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Es decir, que cuando yo sume 60 más 20 más la otra medida, me tiene que dar 180. Así que por lo tanto, la medida que desconocemos debe medir 100. ¿Sale, vale? ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedó claro? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, maestra. Sí, quedó claro. Ok. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Ok. Estos dos triángulos son semejantes. ¿Cuál sería el criterio que ocuparíamos aquí para saber que son semejantes? Recordemos que la medida del ángulo que falta tiene que ser tal que cuando yo sume los tres ángulos me dé 180. ¿Cuánto mide este ángulo de acá? 110. 110. ¿Y este ángulo de acá? 30. 30. Este lo sacó con la forma de ángulo, ángulo, Con ¿no? el criterio de ángulo, Ujú. ¿verdad? Coincide este, coincide este. De hecho, coinciden los tres, ¿verdad? Sí. Ok. Estos dos son semejantes. ¿Qué criterio ocupamos? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo y lado. ¿Sale? Entonces, ocupando estos tres criterios, podemos ir averiguando si nuestros triángulos son semejantes o no. Vamos a ver un poquito del teorema de Pitágoras. ¿Tienen alguna duda con el tema anterior? ¿Sí quedó todo claro? ¿Sí está quedando claro?
como no los escucho. Sí, Sí, maestra. claro, claro. Sí, Ok. maestra. Vale. El teorema de Pitágoras tienen que recordar que solo se ocupa para triángulos Sí, estaban rectángulos. ¿Vale? No lo podemos ocupar para ningún otro triángulo. Entonces, antes de ocupar nuestro teorema de Pitágoras, tenemos que verificar que uno de sus ángulos de nuestro triángulo mida 90 grados. 178. Primero necesitamos que un ángulo mida 90 grados. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Nos dice que si nos fijamos en el cuadrado de la hipotenusa, en este caso la estoy marcando de color azul, hipotenusa. La hipotenusa es esta medida de acá. Pero ahora me fijo en el cuadrado, o sea, en esta parte de acá. Esta va a ser igual al cuadrado de los catetos, a la suma del cuadrado de los catetos. Este de acá es un cateto. Al decir el cuadrado, me estoy refiriendo a que va a ser esta área de acá. Y este de acá es el otro cateto. Al decir el cuadrado, me estoy refiriendo a todo esto de acá. Entonces, el teorema de Pitágoras lo que nos dice es que si me fijo en los cuadrados que acabo de dibujar, el cuadrado azul va a ser igual a si yo sumo el cuadrado rojo en el cuadrado morado. La hipotenusa es la medida más grande del triángulo. ¿Vale? Entonces, si a esta medida la llamo A, vamos a ponerle mejor H de hipotenusa. A esta medida de acá, yo la llamo C, y a esta medida de acá, yo la llamo B. Entonces, el teorema de Pitágoras me dice que H al cuadrado va a ser igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Hagamos un ejemplo. Entonces, para ocupar mi teorema de Pitágoras, primero necesito ver que sea un triángulo rectángulo. Eso sí lo cumple. Ahora ocupo mi teorema. Aquí recordemos que la hipotenusa es el lado más largo. O sea que en este caso, esta de aquí va a ser mi hipotenusa. Entonces mi teorema de Pitágoras me dice que mi hipotenusa al cuadrado va a ser igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. 4 al cuadrado es 4 por 4, o sea, 16. Más 3 al cuadrado.
O sea, 3 por 3, o sea, 9. Y eso es h al cuadrado. 16 más 9 es 25. Eso mide h al cuadrado. Todo mi cuadrado mide 25. Entonces, ¿cuánto mediría la pura hipotenusa? Hay que sacar la raíz de 25. El número multiplicado consigo mismo 2 veces a 25. O sea, ¿cuánto es la raíz de 25? 5. 5. Eso me dice que mi hipotenusa, o sea, h, mide 5. ¿Bien? Entonces, este teorema de Pitágoras a lo que nos ayuda es a conocer la medida del otro lado, conociendo 2 de los lados. Solo lo podemos ocupar cuando tengamos un triángulo rectángulo. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda? ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, maestra. Pues ya solo quedan unos minutos. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto mide este lado? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ocupar nuestro teorema de Pitágoras. ¿Podemos ocuparlo? Sí. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un ángulo de 90 grados. ¿Ve? Vamos a llamar a esta medida h. Entonces, h va a ser igual a 30 al cuadrado más 20 al cuadrado. H cuadrada. ¿Cuánto es 30 al cuadrado? 60. 30 al cuadrado Son 900. es Ah, no. 30 por 30. Eso es 900. 20 al cuadrado, 400. 400. 400. Entonces, h al cuadrado es igual a 1300. H va a ser igual a la raíz de 1300. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedó claro? Podemos ir haciendo más ejemplos, pero ya se acabó el tiempo. Entonces, yo creo que aquí terminamos la clase. Está bien, maestra. Gracias. Vale, nos vemos. Hasta luego. Una pregunta, ¿ya no va a haber otra clase o si va a seguir otra clase? Ah, después de este ya no. Hasta el otro domingo sería. Hasta el otro domingo de 9 a 12.